Ahora que ya sabéis cómo funcionan las órdenes, es hora de que echemos un repaso a los perfiles de las unidades. Los hemos visto por encima en los vídeos anteriores, pero aquí entraremos un poquito más en detalle. Cada unidad siempre tiene un perfil que le identifica y tiene los atributos de esta unidad. Encontraréis en el perfil primero si la tropa es una tropa regular o irregular, de acuerdo, representado por el icono de la orden que proporciona. Encontraréis su logotipo, su nombre y luego los atributos. El primer atributo es el de movimiento. Como veis, tiene dos mitades, ¿de acuerdo? Aquí en este caso de los alguaciles y los fusileros es 10-10. Estas dos mitades se aplican para lo siguiente. Como sabéis, la orden tiene dos mitades. O sea, podemos utilizar la habilidad de movimiento dos veces seguidas, si queremos. ¿Qué pasa? Hay tropas que es posible que muevan más con una mitad que con la otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos tropas que mueven 15 en su primera mitad y 5 en la segunda, o 20 en su primera mitad y 10 en la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, el primer valor será el primer movimiento que hagamos durante nuestro turno, lo moveremos con el primer valor, y si llegamos a hacer un segundo movimiento, lo haremos con el segundo valor, ¿de acuerdo? Esto permite, pues bueno, que tengamos tropas pues que tengan diferentes velocidades en la mesa, y eso tenemos que saber gestionarlo también. Siguiente atributo que tenemos es CC, es el atributo de combate cuerpo a cuerpo. Lo vimos el otro día cuando hablamos de los críticos. Es la tirada que tenemos que hacer para impactar en cuerpo a cuerpo. CD o capacidad de disparo es la que utilizamos para disparar cualquier arma de proyectiles. Físicas, esta la vimos cuando estábamos hablando de las esquivas, pero se usa para otras cosas también, como por ejemplo para saltar o para lanzar granadas o cualquier otro proyectil que se lance con la mano. Se utilizará la habilidad de físicas. Luego tenemos la voluntad. La voluntad se utiliza para todas las habilidades que requieran el intelecto del personaje o la valentía, ¿de acuerdo? Lo utilizamos cuando hacemos tiradas de coraje. Si nos han disparado y queremos quedarnos en el sitio, queremos observar al enemigo sin tenernos que tirar cuerpo a tierra, pues tiraremos una tirada de voluntad para ver si nuestro soldado es suficientemente valiente como para quedarse en su posición. También se utiliza para cualquier tipo de tirada que requiera conocimientos intelectuales, como por ejemplo los médicos lo utilizan para curar, los ingenieros para reparar remotos o tags en el campo de batalla, y por ejemplo los hackers lo utilizan también para hackear tropas enemigas. Luego tenemos las dos habilidades que nos indican la resistencia de la tropa. La primera es blindaje, ¿de acuerdo? Nos indica la cantidad de chapa, de armadura que lleva la tropa encima. La segunda, PB, es su protección biológica. Es lo que protege a la tropa de amenazas que normalmente no estarían cubiertas por su blindaje. Aquí entraría también su protección contra amenazas cuánticas, como puede ser el hackeo, ¿de acuerdo? Por tanto, todos los impactos, digamos, físicos irían a blindaje, todos los impactos de municiones de tipo viral o nanotecnológico irían contra la protección biológica. Esto, cada arma os informará de si debéis tirar contra el blindaje o contra el PB. Luego tenemos las heridas, ¿de acuerdo? La cantidad de heridas que tiene una tropa es la cantidad de impactos que puede aguantar antes de caer inconsciente. Una tropa con una herida, pues cuando recibe un impacto y no lo supera, cae inconsciente, ¿de acuerdo? Si tiene dos heridas, pues recibe un impacto, seguirá vivo hasta que reciba su segunda. Cuando reciba su segunda, caerá inconsciente, ¿de acuerdo? Y por último, esta S es el valor de silueta, ¿de acuerdo? Este es un concepto exclusivo de Infinity, y que básicamente lo que nos proporciona es una idea de qué tamaño tiene la miniatura, ¿de acuerdo? Hay otros juegos en los que tenemos miniaturas pequeñas, medias, grandes. En Infinity lo que nos indica el tamaño de una tropa es su silueta. Y tenemos varios tipos de siluetas que van desde la 1 hasta la 8, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y cada una pues nos indica un tamaño concreto de miniatura. La silueta además tiene un uso adicional, que es que nos indica la forma de la tropa en el campo de batalla, aunque la miniatura no se corresponda con ella, ¿de acuerdo? Esto explicado así suena un poco raro, así que lo vamos a ver con algunos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? He alineado aquí diferentes tropas con diferentes valores de silueta, ¿de acuerdo? Tenemos, para empezar,
un pequeño remotillo con silueta 1, en este caso es un Mad Trap, un alguacil con silueta 2. La silueta 2 es la más común de Infinity, es la que tiene la mayoría de tropas de infantería. Un remoto con silueta 3, ¿de acuerdo? Es la más común entre los remotos básicos de cada facción. Los remotos son los robots de apoyo a la fuerza. Una silueta 4, que es la que utilizan normalmente las motos o los remotos de gran tamaño, los remotos pesados. Una silueta 5, que es la que utilizan las infanterías pesadas con servoarmadura. Esto de aquí es una silueta 6, que es la que utilizan los tanks ligeros, ¿de acuerdo? Los pequeños robots de apoyo a la fuerza. Y silueta 7 para los tanks pesados, los tanks de gran tamaño, que son los más comunes en la mesa de juego. Como os decía, tenemos una silueta más de la que no dispongo de miniatura, que es la silueta que tiene el guardia Magariba de Hack Islam, que es una miniatura enorme, ¿de acuerdo? Y que tiene su propia silueta que solo tiene él en el juego, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de vosotros alguna vez ve un Magariba en mesa, pues que sepáis que tiene la mayor silueta del juego, ¿de acuerdo? Como veis, cada silueta pues nos indica un tamaño diferente de tropa. Podemos ver claramente que la 1 es la más pequeña y va aumentando desde ahí. Infinity pone a disposición de los jugadores unas plantillas con el tamaño de cada una de las siluetas. Por ejemplo, yo voy a coger aquí. Estas son de una marca... no son las oficiales de Infinity, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis encontrar varias opciones de siluetas en el mercado, ¿de acuerdo? Esta aquí en concreto, por ejemplo, es una silueta 5, ¿de acuerdo? Y tiene el tamaño oficial, ¿de acuerdo? Que tiene que tener. Por el otro lado, me indica la silueta 3, que se correspondería con este remoto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces puedo rápidamente verificar el tamaño que tienen que tener las tropas que tienen esa silueta. ¿Para qué sirve la silueta? Pues bien, Infinity es un juego que tiene miniaturas muy dinámicas, a menudo con formas extrañas, y tener una silueta nos ayuda, digamos, a padronizar el tamaño de esas miniaturas en el caso de que haya dudas de si hay línea de visión o cosas similares. Vamos a poner un ejemplo que vais a ver muy claro. Vamos a poner, por ejemplo, esta miniatura de aquí, que es un Sheodron, ¿vale? Su miniatura tiene una silueta de este tamaño, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues bueno, más o menos son realmente el mismo tamaño, pero al Sheodron le sobresalen esas antenitas por encima de su silueta. ¿Eso qué quiere decir? Si nos encontramos que estamos en una situación en la que pudiéramos ver apenas las antenas del Sheodron, ¿de acuerdo? Pues no podríamos dispararle porque realmente las antenas no formarían parte de su silueta, ¿de acuerdo? La silueta es siempre cilíndrica, ¿de acuerdo? Aquí veis que esto es plano, pero esto digamos que rotaría sobre el cilindro de la peana, ¿de acuerdo? Entonces esto ocuparía todo el espacio de este cilindro. ¿Qué pasa? Imaginaos que yo pongo este Sheodron en una cobertura. Vamos a ponerlo aquí. Yo no sé qué tamaño tiene esta cobertura, ¿vale? Pero aquí, si os fijáis, pues bueno, tengo mi duda de si el Sheodron tiene cobertura o no tiene cobertura. Bueno, pues si no lo tengo claro, pues quito la miniatura del Sheodron, pongo la miniatura de la silueta, y si soy capaz de ver la silueta, es que vería al Sheodron. Si no soy capaz de ver la silueta, es que no lo vería, ¿de acuerdo? Por tanto, en esa posición el Sheodron no tendría cobertura total, o sea, porque aún le estaría viendo por encima de ese container que tenemos ahí, como podéis ver, ¿de acuerdo? Esto sirve no solo para la altura, sino también para el cilindro exterior. Como os he dicho, el cilindro de la silueta se extiende alrededor de la peana. ¿Qué pasa si tenemos una miniatura como por ejemplo esta de aquí? Tenemos a este gecko, ¿vale? Que está apuntando con un rifle combi. ¿Qué pasa? Este rifle, tanto el que sale de la miniatura como el que sale hacia arriba, como veis, están fuera del cilindro de su silueta. Por tanto, no serían válidos para poderles disparar. Os tenéis que imaginar como los hitbox de los videojuegos de disparo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que yo pongo ahora una cobertura y yo veo... Voy a quitar estas miniaturas de atrás para que no os confundan. Y yo veo ese rifle
saliendo por ahí. ¿Podría disparar al gecko en esta situación? Pues no, no podría, porque ese rifle, como hemos visto, no forma parte de su silueta. Si yo pongo la silueta en el lugar en el que estaba el gecko, podréis comprobar que no veo en ningún momento la silueta. Por tanto, aunque esté viendo parte de la miniatura, no es un disparo válido, ¿de acuerdo? Por tanto, las siluetas son una manera de ayudarnos a discernir si tenemos línea de visión a miniaturas que normalmente podrían causarnos algún tipo de duda, ¿de acuerdo? Esto vale también a la inversa. No siempre las miniaturas van a ser más grandes que su silueta, sino que en ocasiones pueden ser más pequeñas que su silueta. Por ejemplo, tenemos aquí dos miniaturas de infantería. Una es un fusilero de Pan-Oceania y la otra es un gangbanger de O12, un gangbuster, ¿de acuerdo? Gangbanger es otra cosa, ¿eh? No lo busquéis por internet. Entonces, tenemos aquí un gangbuster de O12 y fijaros que si pongo al lado la silueta 2, podéis ver claramente que el gangbuster es menor que la silueta, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que se esconda en lugares en los que realmente no se podría esconder. Por ejemplo, de hecho yo no sé si va a caber aquí detrás de esta cobertura, pero en el supuesto de que detrás de esa cobertura se escondiera completamente, no es el caso, porque aún se le ve la cabeza, pero en el supuesto de que detrás de esa cobertura se quedara escondido completamente, yo podría poner la silueta para ver si realmente sobrepasa y se le ve por encima de la cobertura o no, ¿de acuerdo? Obviamente esto va a depender mucho de las coberturas que tengáis en vuestra mesa, ¿eh? Habrán siluetas que sin importar el tamaño pues las veréis siempre y habrán otras que no, ¿de acuerdo? Como último comentario sobre las siluetas, hablaremos sobre la silueta 0, ¿de acuerdo? La silueta 0 es una silueta que obtienes cuando tu tropa se tira cuerpo a tierra o cae inconsciente, y es básicamente la altura de la peana de tu miniatura, ¿de acuerdo? Es la única silueta en la que la peana no tiene un valor definido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la silueta de tamaño 2, la peana mide 28 milímetros, ¿de acuerdo? Mientras que la de silueta 3 mide 40, la silueta 4 mide 55, ¿de acuerdo? La silueta 0, sin importar qué tipo de tropa tengamos, será el tamaño de nuestra peana, pero también la altura de nuestra peana, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, como vimos en la última demo en la que jugamos, si ese gangbuster que está ahí detrás de la cobertura se tirara al suelo, yo ya no vería su peana. Como no puedo ver su peana, no le puedo disparar, ¿de acuerdo? En ese momento tendría silueta 0. Yo no vería la parte de arriba del gangbuster, que tendría silueta 2, sino que solo vería su peana, ¿vale? Cuidado porque eso no necesariamente es lo mismo con el resto de tropas. Si yo pongo una miniatura que es silueta 5, como por ejemplo esta moto, fijaros que aunque se tire al suelo, sigo siendo capaz de ver perfectamente su peana por encima de la cobertura, porque es tan grande que sigo pudiendo ver su peana, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, aunque solo vea la peana, puedo dispararle, porque sigo pudiendo ver la peana por encima de la cobertura, ¿de acuerdo? Pues muy bien, eso es un resumen de la barra de atributos del perfil de las tropas y de cómo funcionan las siluetas en Infinity.